Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 en las instalaciones del SECOM, del Centro de Comunicación de la UJAT. Y bueno, este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Es un día bastante interesante para nosotros el día de hoy. Aquí estamos pues prácticamente en un día sabroso, medio caluroso, pero ahí vamos llevando el programa y nos complace tener a usted aquí en este canal 35, pero si va manejando, oiga, sintonizo en el 107.3 de FM en Radio UJAT, la voz universitaria. Y antes de continuar con nuestro programa, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan este día. Bolívar. Maestro, buenas tardes, sean bienvenidos. Un día más con otro tema muy importante. Hildardo. Bueno, como todos los martes, ¿no? En esta hora de reflexión, de análisis y de comentarios y de propuestas. Es un espacio que hay que recalcarlo, que es de la División de Ciencias Económicas Administrativas y bueno, que pone a los economistas en este enfoque para analizar y comentar las principales temas, no temas, sino noticias económicas. Claro, pero sobre todo vamos a enviar un caluroso saludo a quienes nos sintonizan aquí en su canal 35, a todo el estado de Tabasco que llega la cobertura de este canal, a los que están en estos pueblos cercanos a la colindancia con Tabasco, de Chiapas, de Campeche, un saludo afectuoso, de Veracruz, un saludo afectuoso, y seguramente hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con los micronegocios. Pero antes tenemos un teléfono en el estudio, el 315-9856, llámenos, y pueden escuchar sus mensajes, sus salutaciones, sus sugerencias y opiniones sobre este programa Aprendamos Economía. Estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones de SECOM en el canal 35. Bueno, hoy vamos a analizar un tema muy interesante, precisamente porque ahora que la situación crítica del desempleo, de familias que no tienen empleo, padres de familias que no tienen empleo, pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con eso, con los micronegocios. Es un tema que da origen prácticamente a analizar familias, personas que prácticamente están desocupadas, y el micronegocio que nace como su origen está en la familia, porque empieza a surgir por alguna idea, alguna iniciativa familiar o del padre o de la madre, y empiezan así las empresas familiares y que más tarde se convierten en esas pequeñas, medianas y grandes corporaciones o empresas. Por ahí va el tema, pues vamos a revisar los micronegocios, por qué se deben fomentar en este país y en este estado de Tabasco. Jóvenes, dejamos en la mesa este tema. Bolívar, Gildardo, y adelante con la plática de Creo que lo que hablamos vamos a hablar el día de hoy es muy importante en el sentido de que corresponde al Estado precisamente esta generación de empleos, como en los planes y programas de cada gobierno se plasma ahí la protección marcada por la misma Constitución del empleo, ¿no? Y todo esto. Entonces, a partir de allí tenemos ya, por una parte, vamos a llamarle de legislación, tenemos ya fundamentalmente que el gobierno deba generar o propiciar lo que es el empleo. Yo creo que los micronegocios es una forma lícita, ¿no?, de generar empleo, más en condiciones cuando algo está pasando en la familia, cuando el padre de familia no tiene una fuente de trabajo, una fuente de ingresos. Muchos se han orientado hacia por allá y han sacado avante a su familia. Yo pienso que si emprende un micronegocio, vuelvo a repetir, es una fuente lícita, es un trabajo lícito, que con él puedes sacar adelante a esa familia que tú tienes. Y prácticamente hay algunas acciones interesantes que generan estos micronegocios. Por ejemplo, ahí se habla de un dato, que en este país de 8.350.000 micronegocios. O sea, otros hablan de 5 millones, otros hablan de datos así. A veces pienso que no hay una cifra exacta que tengan sobre estos micronegocios, pero hablando sobre estos temas, 8.350.000 micronegocios en este país.
Es una cifra bastante escalofriante y obviamente son micronegocios que generan el empleo, que a veces tienen 1 o 10 personas trabajando en ese lugar. Soluciona por un lado la situación crítica de la familia, por otro lado el empleo, otro lado los ingresos y otro lado la tranquilidad familiar emocional que generan estos tipos de negocios. Gildardo. Fíjate que en pleno desarrollo del capitalismo como estamos actualmente, las microempresas, las pequeñas y las medianas juegan un papel muy importante porque en ellas recae de alguna manera en la generación de empleos. Sí. Sí. Y un 5% de las grandes empresas, las que hacen el negocio, bueno, son las que finalmente tienen esa composición de la totalidad. Sin embargo, las microempresas tienen una diversidad de factores que, como dices tú, por su tamaño las describen que tienen posibilidades nada más de hasta 10 empleados. Así es. Y que es una empresa familiar fundamentalmente, no tienen fuentes de financiamiento. Son sus grandes problemas, ¿no? No tienen tecnología, sus clientes son muy localizados, pocos clientes, sus procesos de producción son muy sencillos, no tienen un sistema contable como llevan las otras empresas y son la fuente de los empleos informales. Por eso, cuando nosotros vemos que cerca del 60% de las actividades económicas a nivel nacional o a nivel local son trabajos informales, pues eso significa la presencia de estas pequeñas empresas. Y por lo tanto, si son empleos informales, hay un problema de registro legal de ellas, ¿sí? Por eso las ubica dentro de la informalidad. Sin embargo, tienen una función muy importante en una sociedad, en una economía de mercado, porque es el rango que aglutina la fuerza de trabajo que la economía de mercado formal, vamos a llamarle así, no tiene la capacidad de generar. Fíjate que un dato. Creo yo que, Gildardo, los datos que están allí son oficiales, es decir, cuando un micronegocio, hablamos nosotros, hablamos de los que están formalmente constituidos, porque los que están en el mercado informal no se sabe. No hay registro. No, es que la mayoría de los micronegocios son informales. Me permites ahí, porque esto para financiamiento requieren pues de unos trámites que no le permiten estar en la informalidad. Sin embargo, en la informalidad, estoy de acuerdo contigo, hay empresas, bueno, por llamarlas así, que no están constituidas, pues son ilegales. Pues. Pero la información que maneja allí son bueno, el concepto de ilegalidad es un concepto muy complicado, porque son empresas familiares reales, que están funcionando, están operando y están haciendo una actividad. Quizá no sea bien adecuado el término, porque son las que no pagan impuestos, hombre. Así es. Por eso, la informalidad es que no están registradas, no tienen control de impuestos. Es legal, no hay control de ellas. Es legal porque si tú pones una venta de panucho, por decir algo, ¿no? Una microempresa, está vendiendo. Lo informal es que no le pagas impuestos al gobierno. Caen en la informalidad. Sí, pero el problema que normalmente tienen esta empresa son las fuentes de financiamiento, porque normalmente son o lo financia la familia, con que cuando te liquidan del trabajo, cuando consigues algo por ahí, o las financieras lenonas como el banco ese que circula por todo el estado de Tabasco, dando unos créditos con unos intereses exageradamente altos, hasta el 100%, pero como no hay otra, como decíamos hace un rato, Gildardo, no tienen fuentes de financiamiento estas microempresas, pues recurren a estas financieras lenonas, como le llaman, no quiero decir el banco porque a lo mejor pueden poner sensibles sobre esto, ¿no?
pero al final de cuentas son unos intereses escalofriantes que pagan estas mujeres porque prácticamente hacia ese sector está dirigido el financiamiento altísimo y caro que hacen estos bancos para financiar las microempresas, esas empresas familiares, porque al final de cuentas, de cada 10 empresas que hay, esas microempresas, creo que hay un dato que dice que 6 son de varones y 4 de mujeres. Pero lo interesante de esto es que estos micronegocios en este país, de 4 a 6 empleos, de 10 empleos, de 4 a 6 generan los micronegocios. Porque lo dijiste muy bien hace un rato, las grandes corporaciones que tienen ya tecnificaron su empresa, manejan tecnología, no les interesa la mano de obra. Entonces, son las que menos mano de obra genera, quizá el 5%. El 95% de los empleos está entre la microempresa y la pequeña empresa. Todo lo demás, las grandes corporaciones generan menos empleo en este país. Obviamente, tiene una función importantísima en nuestro país, aunque parece que del 100% de las que nacen, hasta el 75% se mueren. Imagínate si hubiera un alto porcentaje de que sobrevivieran de esas 100 empresas, quedaran un 50%, sería fabuloso en la economía de este país. Se mueren y nacen otras. Sí. Hay una dinámica que mantiene un promedio. Pero fíjate que lo importante, ¿por qué están las microempresas? ¿Por qué nacen? Los analistas, los teóricos que investigan, ¿cómo explican por qué existe la presencia de este tipo de negocio que es muy limitado para los que participan, pero es importantísimo para el mercado, o sea, claro, para el sistema, general, claro. porque si nos metemos al análisis del valor, de transferencias del valor y todo eso, no, se complica. Fíjate que el INEGI ha hecho una diversidad de encuestas y muchos quieren ser independientes, que estaban trabajando en algún lugar y yo quiero ser independiente, yo pongo mi negocio. ¿Tu negocio aparte? ¿O estás jubilado? Pues, otros porque es una tradición familiar, si la familia vende panucho, lo que sea, bueno, yo sigo con la tradición familiar, claro, y ahí nos la llevamos. Otros hacen el micronegocio porque es un complemento al ingreso familiar, ¿sí? Otros porque obtienen mayor ingreso si estuvieran asalariados. Si voy a estar asalariado y me van a pagar el salario mínimo, no me dejan opciones para tener ingreso. Oye, me parece que regresamos platicando este Terminamos con la causa. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando con Bolívar Gislado un tema bastante interesante para la familia, la situación crítica de la economía en este momento, que son los micronegocios. Y antes del corte, Gildardo, estabas analizando lo importante sobre esto. Sí, las causas el origen de los micronegocios, que son encuestas que el INEGI ha hecho. Manejan 7 aspectos, me quedé en el cuarto. Otro factor que ellos ven como quinto nivel es que como buscador de trabajo no encuentras opción y no te queda más opción que ser un emprendedor, buscar una opción de micronegocio, porque no tienes los elementos para pensar en una situación más grande. Otros creen que hacer un micronegocio te permite tener horas flexibles. O sea, tú administras tu tiempo. Administras tu tiempo, dedicas tu tiempo a otras cosas y sacas un ingreso familiar. Pero actualmente, quizás el factor más importante del origen de los micronegocios es el que te despidan, que te jubilen, que de alguna manera entras en un recorte de personal de alguna institución y te dan una cantidad de recursos. Bueno, piensan muy positivamente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un micronegocio.
Y hay una Claro. diversidad de micronegocios, de opciones, que Todas. les va a significar un ingreso. ¿Y decías? Y bueno, esto es lo correcto. Y además la tecnología también está incorporándose a estos micronegocios. Porque ahora podemos encontrar a personas que se emplean elaborando un blog o yéndose a las famosas redes de mercadeo. O sea, como de manera independiente, pues, ¿no? O sea, la tecnología le está dando más herramientas para ir creciendo. Fíjate que yo doy clases ahí en la ASEA, en donde tengo una materia que se llama Seminarios de Investigación. Y ella asesora a los muchachos sobre sus tesis o sobre planes de negocio. Y un día di un curso sobre emprendedurismo. Me invitaron a dar ese curso. Y dentro de lo que analizábamos nosotros es que todos nosotros tenemos por naturaleza, por un don de Dios, el ser emprendedores. Todos. En tu vida, todos nosotros hemos iniciado un negocio, vender algo o prepararlo para venderlo. Claro. Lo que pasa es que unos pueden desarrollar este don del emprendedurismo y otros no, nos conformamos con la zona de confort que tenemos, ¿no? Y nos quedamos. Y siempre en casi todas las familias hay alguien que tiene ese impulso de ser emprendedor. Alguien lo tiene. Entonces, analizamos esa parte de que todos tenemos ese don, lo que hay que hacer es sacarlo adelante. Y decía Gildardo hace un momento, bueno, es que la iniciativa por un negocio, la idea de vender para esto, esa es la forma en que nosotros podemos emprender algo, poner un negocio, el que ustedes quieran. De momento quizás no le podemos pagar al fisco un impuesto, mientras se consolida, crece y se consolida. Al rato se convierte en una cosa lícita, o una cosa que no caiga en la parte de la informalidad, sino que tenga un impuesto. Pero yo pienso que es una forma de las mejores formas por la cual tú puedas vivir bien y hacer que tu familia esté bien. Y eso lo comentaba con mi grupo, en ese curso que di, porque al final de cuentas, todos tenemos ese don que podemos desarrollar en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Sí? No jovencitos, en cualquier etapa de nuestra vida. Y de ese curso que di, después me encuentro a un par de jóvenes que resulta que me dicen, profe, ya emprendimos un negocio. Hicimos este plan, porque los asesoré en clase, y de ahí ellos lo sacaron. 3 de ellos. Le financió el gobierno su proyecto, creo que fue 300,000 pesos, y lo echaron a andar. Y ahora pasó mucho tiempo y me vuelvo a encontrar, están motivados en esos negocios que ahora están incubando otros negocios. Entonces, a lo que voy yo es que en cualquier etapa de tu vida, en cualquiera, no joven, ni bien, en cualquiera, tú puedes emprender un negocio. No existe límites para emprenderlo, para iniciarlo. Decía muy bien hace un rato, cuando te despiden, imagínate la edad que tú tienes o tengo yo en este momento, no te puedes quedar con los brazos cruzados, sino tienes que buscar de qué vivir, cómo continuar tu vida. No puedes ponerte a llorar y a deprimirte porque ya me corrieron del empleo. Algo te dan cuando te despiden. Pues usa esos recursos financieros que te dan para algo. No puedes quedarte lo que te resta de vida lamentándote, llorando, preocupándote. Si no, nadie te lo va a resolver si no eres tú. Como dice por ahí, quiérete tú mismo. Y si tú te quieres, vas a impulsar la cosa que tú necesitas. Es una parte que o lo haces o te mueres. Fíjate, José Juan, que hay un concepto en teoría económica de los salarios de reserva. Claro. Muchos de los que emprenden un micronegocio muchas veces no continúa ese proyecto porque el ingreso que están obteniendo es menor a lo que un trabajo formal que le ofrezcan representa más ingresos, lo dejan y se van. Claro. O sea, ahí desaparece. O a la inversa. Muchas veces hay personas que como por la flexibilidad de tiempos les permite tener un micronegocio, pero además tienen un trabajo X, como dice actualmente los jóvenes, ¿no? Y el micronegocio van viendo que va progresando y de alguna manera ven que el micronegocio les deja más ingresos
que el trabajo formal Que podemos tener aquí. se van a Así es. Yo creo que aquí hay un problema muy polémico. Los micronegocios, por su propia naturaleza, son negocios informales. Claro. Y aquí yo creo que se le tiene que dar una salida desde el punto de vista del concepto de la formalidad, porque Hacienda anda buscando esa formalidad para obtener ingresos. Yo considero que hay tratamientos, por ejemplo, a los productores del sector primario. En el sector primario, ese concepto de micronegocio, mediano, no refleja tanto por las condiciones del sector primario. Pero en el sector primario Hacienda te dice, si tú obtienes ingresos en un año de 1 millón de pesos, un ejemplo, tú no pagas impuesto. Y estás formalmente establecido, puedes dar factura, puedes tener acceso a los programas Aunque federales. no te permites crecer porque te tienes que limitarte a un ingreso. No. Tú tienes un límite Sí, por eso, de tu límite ingreso. para que no pagues, sí. No. Hay que dejarlo bien claro. Si tú eres productor agropecuario y generas un ingreso en el año de un millón de pesos, que es más de 1 millón, por cierto, tú eres un negocio formal, sí. das facturas, Registrado y demás. tienes accesos a programas, a programas que te dan recursos, ¿sí? Y funciona muy bien. Yo siempre me he hecho la pregunta, si eso funciona en el sector agropecuario, ¿qué puede ser el argumento que es el sector que produce alimento, que produce insumos, que produce muchas cosas para la industrialización y todo eso? Bueno, ¿por qué no definir un criterio en los micronegocios de servicios, en los micronegocios de manufactura, donde se defina un monto de recursos que lo hagan? O sea, que tengan un ingreso de cierto volumen sin que paguen impuestos. Y además que tengan acceso a todos los programas, tanto federales, estatales y municipales que se presenten. Yo siento que en enfoque de política económica para promover el desarrollo de las microempresas nos hemos quedado limitados. Y eso porque no se fomenta. Y como te decía un rato, cae en la informalidad, porque el micronegocio no lleva una contabilidad, porque tampoco le interesa llevarla, porque es un gasto, como dicen algunos de ellos, extra que no tengo que hacer. Pero cuando alguien te pide factura para comprarte lo que tú ofreces, seguro que tienes que recurrir a la formalidad, registrarte, darte en Hacienda. Hoy se llama el RIF, registro de causante. Entras ahí. Pero yo creo que por ahí está, porque estas personas, mientras se crecen y se consolidan como micronegocios que son, como que no les preocupa ese dato de registrarse ante Hacienda o de caer en lo formal o de pagar impuestos. Es el gran conflicto que hay y por esas razones no tienen acceso a la fuente de financiamiento. Fíjate, yo veía un dato hace un rato, que buscaba por ahí. Más de 4,5 millones de estos negocios, micronegocios que existen en el país, son parte fundamental de la economía, estos negocios. Obviamente, el 95% de estos micronegocios tienen de empleados de más de 10 empleados o menos, o sea, 10 empleados o menos. Significa que es una alta fuente generadora de empleo. Nada más de 4,5 millones de negocios, de micronegocios en el país. Y esos 4,5 millones de negocios en el país generan 10 empleos por mes. Entonces, si fomentáramos, si se impulsara, si se generara una
si emprendieran algo para impulsar y fomentar estos micronegocios, sería una fuente importante generadora de empleo, y yo creo que por ahí se podría atacar este problema que hay de desempleo. Porque ya no hay de otra manera, pues no podemos seguir, no puede ser el gobierno seguir siendo esa fuente de empleo, generar empleo. No, sí puede contribuir con programas que apoyen a los que tienen esa iniciativa. Por ahí existe un programa actualmente, Emprender, creo que se llama, pero se necesita que realmente cumpla el objetivo para lo que fue creado. Yo no he escuchado nada por ahí de que haya alguna fuerza importante o importante de empleo, pues. Ya no hay, ahora, en estas etapas donde se da el cambio de un gobierno a otro, tampoco existen los financiamientos que esperaban. Se sigue fomentando este tipo de programas, pero bueno, regresando al corte, seguimos platicando sobre este tema. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando el tema de los micronegocios, pero antes, si tiene por ahí su teléfono a la mano, llámenos aquí al canal. Estamos en el 358-1596 para escuchar sus mensajes, sus sugerencias, sus salutaciones a este grupo que martes con martes hace posible llegar a ustedes con este programa Aprendamos Economía. Y si van manejando, escúchenos en el 107.3 de la voz universitaria, que es Radio UJAT, y ahí va tranquilamente escuchándonos a nosotros. Hoy este día importantísimo, martes, como todos los martes, estamos con ustedes aquí en el canal 35 de TV UJAT, transmitiendo y llevando a ustedes este programa Aprendamos Economía. Nos quedamos a la mitad sobre este punto. Siempre insisto y siempre he insistido de que estos micronegocios son parte de la familia, es esa empresa de tipo familiar donde todos nosotros o toda la familia puede participar. Ahí es la ventaja que hay, es que todavía no puedes registrar en el Seguro Social a nadie, no puedes, es por eso que se convierte en una cosa informal, porque entra toda la familia a colaborar en ese negocio, el papá, la mamá, los hijos, pues, y contribuyen a sacar adelante este tipo de negocios. Por eso yo veo esto como una respuesta a la economía familiar. Yo siento que bueno, ahí discutió un rato en cuanto a que sea informal o formal. Para establecer un negocio, o sea, tienes la opción de ser formal. Cuando no tienes esa opción, es porque no tienes el capital para empezarlo, y ahí vas en la informalidad, ¿no? Claro. Porque tú vas a una tienda de abarrotes por tu casa, ese señor está en la informalidad, o estará en otro régimen en la que no necesita facturar, y él está vendiendo. A ti de nada te sirve esa nota. Tú eres familia, tú consumes, no sirve esa nota. Entonces, esta parte que estamos hablando aquí es un programa del gobierno que tiene en contra o combatir el desempleo. Y una de las formas de esta precisamente es el emprendimiento. Hay productores, en el caso de Gildardo, que son agrícolas, por ejemplo, ¿no? Y Hacienda los tiene en tasa cero. Pero el hecho de que tenga tasa cero no quiere decir que no tenga que facturar. Tiene que facturar. No, y que no esté formal. Que yo le voy a decir. Por eso, pero si yo como, por ejemplo, como una empresa voy a comprar tu producto, tú me tienes que facturar, porque si no, yo no puedo deducirlo, ¿no? Pero tú me facturas a tasa cero. Y Hacienda me las vale como tasa cero. Y Hacienda o el gobierno le hace válida aquella parte, porque es como un incentivo pues al sector. Y así hay varios sectores que Hacienda les pone un incentivo. Imagínense la importancia desde el punto de vista familiar que tienen las microempresas. Cuando nosotros clasificamos el aspecto industrial, comercial y de servicio, en el aspecto industrial metemos primario y secundario para, en términos económicos, nos entendamos, y para el público que nos está viendo. En economía nosotros clasificamos el sector primario, es todas las actividades del campo,
que puede ser agricultura, ganadería, pesca y forestal, actividades forestales. Y el sector secundario es todo el proceso de industrialización, y el sector terciario es los servicios, todas las actividades vinculadas al servicio. La economía real se sustenta en producción de bienes materiales y de servicios. Para tener una idea de la importancia de las microempresas, en el sector industrial el 64% de las empresas son micros. En el sector comercial el 95% y en el sector servicios el 87%. Entonces, la política fiscal del gobierno tiene que cambiar con relación a esta situación. No podemos nosotros etiquetar a una actividad de microempresa, claro, donde hay una diversidad de causas que lo generan. Claro. ¿Sí? Tenemos que darle las opciones. Por el simple hecho que no paguen impuestos, no podemos decir que sean informales. Tenemos que darle lo que sucede ya en el sector primario. Tenemos que definir montos de venta, montos de ingresos. Porque es una realidad ese negocio. Y decirle, bueno, tú tienes 1 millón de ingresos, no me vas a pagar impuestos, pero sí vas a facturar todo eso. Y facturar todo eso al mismo gobierno le permite hacer seguimiento. Pero también capta impuestos el gobierno por el la factura, IVA, ¿sí? Genera una captación de IVA. Y a nivel de empresa ya no le va a decir, me vas a pagar por el ingreso un monto. Claro. Y esa es la forma en que el gobierno esté impulsando a las pequeñas empresas para que se capitalicen, para que dejen de ser pequeñas empresas y pasen a ser, para que dejen de micro y pasen a ser pequeñas empresas, para que dejen de tener 10 trabajadores y pasen a tener 15 o más. 15 o Pues más. como característica, donde ya se puedan defender, tengan mecanismos de capitalización, de ingreso, su mercado se abra más y entonces... Pero hay la creencia de que si tú te registras ante Hacienda, con eso que tú presentas, que sería lo ideal, te van a perseguir. Y esa creencia se maneja, Aguilar, en donde te dice, te van a perseguir fiscalmente, ya no te registren. Entonces, si fuera así como tú dices, ok, hasta 1 millón, te permito y no pagas impuestos. Pero factura y me devuelves a mí lo que tú captes de impuestos por el IVA. Nada más. Nada más. Pero dicen algunos que te llevan en la contra. No te des de alta, porque van a tener contigo una persecución cada año. Por el volumen de ingreso que reciba, porque anualmente... Te piden declaración después. Lo puedes hacer. Es que ahí está la clave. Mira, si no puedes facturar, ¿a quién le va a vender? Claro. No, sí se vende. Entonces lo vende. Hay un mercado de correcto, pero si factura puede vender, sí, hombre. Pero, sí, o sea, es decir, como empresa, tú no puedes deducir si viene aquí no. Como empresa tienes que deducir impuestos. Claro. ¿no? Entonces, al quien le voy a comprar tiene que darme una factura. Claro. Correcto, ¿no? Y ese a su vez, ¿no? Entonces, la obligación ya es... Es más, si ahorita ya está en el internet, ya está la factura. Claro, la factura electrónica que le llaman. Ya no necesitas pues lo que era antes, que ya no está rápido, está ya en el sistema. De hecho, así han podido evadir un poco de impuestos, ¿no? Pero la factura es un punto que debe tener... Es un mecanismo de control. Claro, fiscal. Es lo que sucede en las actividades agropecuarias. Los negocios que tienen un límite de ingreso, que en la ley fiscal anualmente, en la miscelánea fiscal te definen esos montos que no hacen con las microempresas, lamentablemente. Por eso tienen temor de declarar, de registrarse y de pasar. Pero si se hiciera en la miscelánea fiscal, las microempresas, en la industria, en el comercio y en los servicios, las que obtengan ingresos de tanto, no van a pagar impuestos. Eso ya se ha dicho. Bueno, un negocio así.
micronegocio. Pero tenías que declarar Está bien, mes declara. con mes, espérame. Ok, muy bien, declarabas mes con mes. Ok, pero en abril necesito hacer una declaración de todo el año. Y ahí sí me cobraron. Te sumaban todo lo que venía. Por eso, hacía una declaración mes con mes. Y muy bien. Ah, todo bien. Pero en abril, hasta límite, no te había- exigen. no No, había- declarabas mes con mes Sí. y no pagabas. Pero ya al final de año, hasta abril te exigen una declaración global de todos tus ingresos. Porque no había un límite del total de Había ingresos al año. límites, había No, límites. No Sí. puede No, ser. no, mira, Y como- luego te clavaba el pequeño, No. Sí, lo que se llama RIF ahorita. Antes era el persona física y punto. Entonces, te clavaban el es que son, mira, son Yo ya no pagos estoy en ese provisionales. Pagos provisionales. Pero Y al pagabas. año hacen el ajuste. Por ejemplo, a nosotros nos retienen impuestos. Y al año te hacen el ajuste. Sí, pero ¿Pagas o- sí, pero tú no eres microempresa. Claro que no, como comentario, dice él paga en abril, paga la declaración anual, pero cada mes está pagando la También, provisional. claro. Es lo que él dice. Pues. José Juan es ganadero. No, yo no soy ganadero. Vende tantas- novillos y tantas vende no. becerros, No, no es cierto, vende nada, vacas, caso, no vende tengo nada, novillona en el año. Y sus ingresos son de $1 millón de pesos. Como al ejemplo. año, como ejemplo. Ah, bueno. Sí. Entonces, mensualmente tú vas dando tus declaraciones. Y al fin de haces tu Porque declaración ahorita, anual. ahorita Y los ya ganaderos con- pagan. Haces Cuando tu, venden un animalito. haces tu declaración anual y si no rebasaste el monto límite, no pagas impuesto. Si, supongamos si vendiste 1.100.000 pesos, De vacas y becerros. vas a pagar impuesto de 100.000 pesos porque un El millón límite es $1 millón. es el límite. Eso no está definido en la miscelánea fiscal, Claro. en esas cosas. Yo siento que debería un Los planteamiento- nuevos que vayan a administrar este país deben poner énfasis en estos detalles. Porque no hay forma de cómo sacar adelante a la economía familiar. No hay otra forma. Y si tú le empiezas a poner más candados y candados, dejas a lo más, por lo menos, le estás cobrando a los pequeñitos el peso o el medio peso y deja pasar de los grandes los 10 Todo. pesos. Todo. Bien. Y ahí A es lo donde hay que poner grandote. énfasis. Y yo creo que las microempresas que han sobrevivido hasta ahora es porque han planeado, han establecido objetivos y han manejado eficientemente sus ingresos. De las 10 que existen, hoy las 8 que se mueren o 7 que se mueren, es porque no planearon. Otras han administrado eficientemente Pues sus cosas. yo creo que tengo más el- que, yo tengo más el que caso- planear, le encienden una veladora a la Virgencita de Guadalupe para que no Viste, ve, Hilaro, yo tengo estos muchachos que te digo, lo hicieron bien, hicieron un plan de negocio bien, un plan de negocio con un Pero- objetivo, pero gato, son excepciones. y funciona, porque Pero son cuando me excepciones. mostró- por eso, porque ellos sí hicieron este procedimiento, maestro, este es nuestro objetivo, me dice. Aquí estamos planes para 5 años. Porque Y estudiaron tenemos- en la UJAT, Por eso. tú le diste clases, Pues sí, llevaron claro. herramientas metodológicas, Y teóricas. manejamos nuestras finanzas así, me dice. Entonces, y ahora me dice, estamos con otro negocio de tal cantidad. Entonces yo creo que por ahí estos negocios familiares sí son funcionales, sí funcionan, sí benefician a la economía familiar y es posible en estos momentos sacarlos adelante. Después del corte seguimos platicando sobre los micronegocios. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando con Hilario Bolívar un tema muy interesante, los micronegocios. Y por ahí vamos, ¿no? Vamos analizando este tema y ya estamos en la recta final del programa. Yo sí quiero comentar 2 o 3 cosas que pueden interesarse al público. Algunos micronegocios que pueden generarse y convertirse en esa Exitosos. fuente de empleo y exitoso, ¿por qué no? Uno de esos, miren, nuestro país, México,
Es un país multicultural, religioso, artístico, tiene muchísimas cosas, tenemos, mejor dicho, México, muchísimas cosas en común, una comida variada, la comida tabasqueña, exquisita, sabrosa, Tamales, chipilín. mojarras, pescado, las tortugas, todo eso. Y si vas con los veracruzanos, una comida excelente, vas con los yucatecos, vas con los campechanos, en cualquier parte del país. En el norte. En el norte su comida es también sabrosa. Hay un negocio, comida rápida, comida que se puede hacer con nuestra cocina. Yo hace tiempo, vuelvo del yoyo, una muchacha que tu papá se debe vender comida rápida de estos antojitos en Huimanguillo. Hizo un proyecto ella, un plan de esto. Y un día fui a Huimanguillo y pasé a buscar. Ahí estaba con su negocio. Y mejorado, la imagen y con todo. No digo el nombre porque me van a cobrar la factura. Pero bien establecido. Y fui a saludarla. Y se acordó de su profesor y muy bien su negocio. Comida tabasqueña. Y me dice el que nos llevó ahí, una gente de la mejor de antojitos. ¿A poco da clase de chef? No, yo no. Pero un plan de negocio que es sobre este tema, ¿no? Ah, bueno, un restaurante. Sí, pero comida típica de nosotros, no la estilizada, típica de nosotros. México así se puede presentar ese tipo de negocios. Sí, pues de hecho hay muchos negocios en otros países, ¿no? Con comida típica tabasqueña y se han instalado. Si nos trajeron acá las famosas tortas llamadas hamburguesas, nos trajeron acá la plata. O sea que nos quitaron la torta y nos pusieron la hamburguesa. Nos pusieron un montón de chucherías que lejos de ayudar hasta nos han inflado a nuestros hijos. Prácticamente. Otro detalle, las artesanías. La artesanía. ¿Cómo lo ves tú esa parte? Bueno, de hecho, hay exposiciones a nivel internacional de productos netamente tabasqueños, los que están en Acajuca y los que están en Tacotalpa. Y no damos a conocer esa Y son parte. familiares, bueno, son empresas familiares, pues, que como lo marca aquí pues, el contexto, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo aquí en Acajuca había una empresa que se dedicaba a eso, Hay un corredor ahí de unos artesanos. a artesanías. Hacían vajillas completitas estas personas en Acajuca. Es otra opción de un micronegocio familiar. Sí, de eso. Lo que tú decías hace un rato, los servicios de internet, Los cafés, los ciber, o en los pueblos pequeños donde hay ese servicio, pone 10 computadoras, 10... es un servicio que tú prestas. En las cabeceras municipales, en la ciudad, existen varios. Pero vas a poblados de 3,000 habitantes, no existe eso. Puedes ponerlo. ¿Por qué no? ¿Qué se necesita? Un espacio, una línea telefónica y este equipo de cómputo. Internet. Y por eso pero lo puedes solicitar a través de internet. Inclusive esto con lo de la web pueden haber hasta poder ¿cómo se llama? Construir páginas web. Claro. Se la depende, ¿no? Si tú sabes un idioma, O sea, un idioma, exactamente. inglés, una escuela de inglés, clases a domicilio, Por ejemplo, clases así. Así es. El caso, bueno, no pude salir de economía, pero estudio idiomas y doy clases de inglés, ¿no? Fíjate, Y tengo una escuela de inglés. Claro, claro, ¿por qué no lo puedes poner? Sí. Mira, hay una muchachita, ya no es muchachita, está grande ya, estudia administración, no está en la carrera de economía. Yo le di clase. Un día me la encuentro. ¿Sabes qué vivo yo? Me dice, me voy de administradora. ¿De qué vives? Soy traductora, voy a los eventos de la gente esta y me pagan por esto. Y estoy traduciendo este documento. Y gané muy bien esta muchacha. Sí, Muy bien. encontraron otra parte Otras opciones de otras opciones empleo. y la desarrollaron, ¿no? Pero eso ya no es un micronegocio, eso es un servicio Personal. personal. Pero es que, Pero al final de cuentas es un empleo tuyo. Sí, es un Sí, empleo. es un autoempleo. De hecho, de alguna manera. claro, o sea, se forma, por ejemplo, un contador puede formar su consultoría. Tu ¿no? propio micronegocio. Porque Sí, sí, lo hace. el micronegocio, ¿qué cosa es? Un autoempleo. Un empleo para la familia. Al final de cuentas, ¿no?
o si eres carpintero o restauras muebles también de esos viejitos que están por ahí, las famosas, como que tienes para ver esos muebles viejitos que consigues y los mandas a restaurar y los vendes como retro. Esas son las cosas que pueden buscando ideas, cómo darle a la gente, ¿no? Que la van haciendo. Pues, hoy ni se imagina uno, ¿no? Pero ya la están elaborando en esta Fíjense parte. que el micronegocio es algo, porque hay muchos teóricos que decían que con el desarrollo y consolidación del capitalismo, las grandes empresas eran las que iban a abarcar todo el mercado. Y van a quitar a las más. Curiosamente, en pleno siglo XXI, No las movieron. siguen los micros y las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial generan el 95% Así es. de los empleos, que es el mismo promedio aquí en México. Sin embargo, dentro de la micro, pequeña y mediana, los que más obstáculos tienen para consolidarse es la micro, porque no tienen acceso a Pues crédito. tiene, Lo es que el se llama talón de churraco. Aquiles es el Y financiamiento. el costo del crédito es altísimo, que definitivamente no los acaba. No. Sí. No tienen capacidad de negociación en el entorno donde se encuentra. ¿Por qué? Porque si viene otro y se te pone con mejores condiciones, te acaba. No hay esa capacidad para sobrevivir. Los altos costos de los insumos, la energía eléctrica y una diversidad de insumos que usa, que una micro es algo, están más preocupados por pagar esos insumos que por ver cuánto ingreso. No tienen información. Tú sabes que una empresa, la información es clave para saber cómo manejar sus Sí, aunque la su tecnología ha producto. avanzado, no es suficiente, pues. Y fíjate que alguien me decía, un amigo, ¿sabes qué? Mi mujer acaba de estar desempleada y no sé qué hacer, porque anda como león enjaulado. Digo, explota, le digo, la vanidad. Me dice, ¿cómo? ¿Sabe arreglar las uñas? Sí. ¿Sabe cortar pelo? Pues más o menos. Sí, también, ¿no? Pon una sala de belleza, le digo. Un micronegocio que se entretenga. Pero no es explotar la vanidad. ¿Por qué todos Darle, los- pule la belleza, Bueno, que se enfoque a la ya le dio otro nombre Sí, la vanidad, no. Porque todos nosotros queremos andar con el pelo diferente, con las uñas, con el maquillaje, y demás, la barba. y la barba arreglada y pintada, No, pero como el eso que no. tenemos aquí al ladito, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, es eso, hermano, la vanidad. Le digo, pónsela, porque estaba quejándose conmigo de la actitud. Ponla y se va a entretener. Y vas a contratar gente que trabaje. Y porque tú también genera cobras, empleo, y tú cobras. Y tú cobras después. Buena Un idea día que le le voy a diste. decir, pero eso ya. un amigo mío dejó de trabajar en los GAD, hace rato. Y se dedicó al negocio de Así es. y ¿Sabes qué? chameando a la mujer. Vendían alhajas. La señora arreglaba uñas. Y hacía ese negocio. Y él te visitaba y te vendía alhajas. Cuando le dejó dinero el negocio de las alhajas, me dice, me voy, hermano, porque estamos perdiendo dinero mes. Está bien, le digo. Y se fue. Pero la razón es esa, que hay formas de cómo puedes ir manejando la cuestión de tu familia. Una cafetería, una panadería también funciona. Sí. Hay muchas formas de cómo decir, aquí que organizas eventos, los que organizan las bodas, los que organizan 15 años, ese tipo de gentes. No, Eso ya, es un- ya te dicen, te organizo tu casamiento, tu 15 años. Hasta tu divorcio. Una empresa que se dedican a esa parte. El divorcio, Te buscan ¿dónde todo. te lo organizan? Fíjense que las microempresas, creo que ha llegado el momento en que se haga un planteamiento integral de ellas. Y formal, sobre todo. Integral, por eso, la formalidad es un planteamiento integral para consolidarla. Las microempresas no se resuelve dándole 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Eso yo siento que son Paliativos, nada más. paliativos que no permiten tener una planeación, un programa de desarrollo. Creo que estamos en el momento preciso por la importancia, porque son las que cachan a los desempleados, son a los que cachan a los jubilados,
son a los que cachan que de alguna manera no tienen otras opciones, o que el sueldo, están trabajando y su sueldo no les alcanza y buscan otras alternativas. Tienen una diversidad de problemas, no hay planeación en ellas, no usan técnicas, no tienen capacitación, no usan tecnología, la calidad del producto muchas veces está en riesgo y no se conoce el mercado. Qué bueno, porque este tema da para mucho más. Las microempresas, pero lástima que ya estamos al final del programa. Brevemente, amigos. Pues lo que practicamos acá, un bajo crecimiento en los micronegocios y su talón de Aquiles es el financiamiento. No hay lana. Brevemente, amigo. No, pues ya dije todo lo que tenía que decir. Muy bien, yo sí digo que debemos fomentar estos negocios, esos micronegocios, porque es una solución a la situación de la familia. Hasta pronto, nos vemos el próximo martes aquí en su programa Aprendamos Economía. Gracias a los que hacen posible este programa, el maestro Carlos, Claudia, el maestro Samuel, Javier, que está aquí en la cámara, y nos vemos el próximo martes. Dios mediante. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.